Hola a todos, vamos a terminar esta lección con la revisión de los principales objetos en R. ¿A qué me refiero? Es decir, las estructuras básicas del lenguaje de programación en R que nos van a ayudar en todo lo demás. Vamos a tener que aprender a manejar este tipo de estructuras, cómo funcionan, cómo las creamos, cómo accedemos a los valores en ella, para poder empezar a crear cualquier tipo de análisis y en general nuestro ciclo flujo de trabajo que mencionamos en el video pasado. Entonces, primero vamos a empezar con las variables. ¿Sí? A diferencia de algunos otros lenguajes de programación, sobre todo los que estén familiarizados con C o con Fortran, ahí ustedes tienen que inicializar la variable, definir. Quiero una variable que va a guardar números, quiero una variable que va a guardar letras, quiero una variable que va a guardar valores lógicos, verdadero, falso, este tipo de cuestiones. Y tienen que definirla, inicializarla antes para reservar espacio y después crearla y asignarle un valor. En R eso no pasa. En R no tenemos que preocuparnos por eso. Simplemente agarramos, definimos un nombre, un símbolo, algo donde queremos que nos guarde el valor y lo definimos en ese momento y automáticamente R decide o determina qué tipo de estructura tiene. Entonces, en este sentido, es mucho más fácil cuando estamos empezando a crear este tipo de variables. Entonces, como les mencionaba, no las tenemos que declarar de manera explícita y tampoco decir qué tipo de datos tendrán. Si yo a la variable le guardo un 15, R automáticamente va a definir qué tipo de variable es y va a decir, bueno, esto es un valor numérico. Si yo le guardo un valor true o verdadero, va a decir, es un valor booleano, un valor lógico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso se lo dejamos a R, nosotros no tenemos que indicarle el tipo de objeto que se va a guardar. Esto porque R lo va a inferir a partir del valor que le asignemos. Si yo le pongo 15, ¿sí? Como un número, va a decir, bueno, es un número. Si le pongo con comillas para hacer entender que es una cadena de caracteres, pues lo va a guardar como cadena de caracteres y así sucesivamente. Para eso podemos asignar o utilizar tanto el símbolo de igual como la flechita de asignación. Personalmente les recomiendo usar la flecha de asignación, que es la que vemos aquí, porque ayuda muchísimo con la legibilidad, sobre todo porque el símbolo de igual a veces puede ser un poquito confuso, sobre todo cuando estamos haciendo comparaciones lógicas. Sin embargo, nada nos detiene, si se sienten cómodos usando el símbolo de igual, adelante. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y para obtener el resumen de la estructura de una variable en R, vamos a usar la función strn. ¿Sí? Vamos a ver justamente a qué nos referimos con eso. Aquí, por ejemplo, vamos a quedarnos únicamente con la terminal por el momento. Y entonces yo digo que n va a ser igual a 15. Y doy enter. Si se dan cuenta, aquí ya me apareció una nueva variable, n igual a 15. ¿Sí? Esto es mi ambiente de variables, donde yo puedo ver qué variables existen. Sin embargo, aquí también puedo llamarlo en terminal, oprimo n, y me dice que el valor asociado a n es un valor 15. ¿Sí? Si yo quiero ver la estructura de esto, pongo strn y doy enter y me dice que es un valor numérico y que el valor asociado es 15. A lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, si yo pongo 15, pero fíjense que ahora lo pongo con comillas y doy enter, igual me está guardando una nueva variable. Cuando primo m, me dice que tiene el valor 15, pero si yo le pongo la estructura de m, fíjense que ahora ya no me dice que es numérico, me dice que es una cadena de caracteres y me dice que el valor es 15. A eso se refiere que yo puedo asignar el valor a la variable sin tener que preocuparme del tipo de dato. Lo va a inferir R automáticamente. Y las variables no tienen por qué ser de una sola letra. Yo puedo escribir siempre y cuando sin tener espacios ni caracteres extraños de preferencia, es decir, no extraños, sino caracteres como acentos, el gorrito, la ñ, este tipo de cuestiones, puedo definir variables. Entonces puedo definir una variable como ese es el nombre, mi primera variable, y pongo que va a ser c. ¿Sí? Entonces, fíjense, si se dan cuenta, me define esta nueva variable. El detalle es que yo tengo que escribir todo el nombre, sin embargo, el RStudio ahí me ayuda, me identifica, mira, estás buscando una variable con ese nombre, y me da el valor. Entonces, ¿qué tan grande, qué tan largo tiene que ser el nombre? No lo sé, realmente no hay como una regla específica, sí hay ciertas recomendaciones y es que el nombre de la variable tiene que ser significativo a lo que estamos guardando ahí.
Si estoy guardando información, no sé, de velocidad, de tiempo, es decir, cada cuánto tiempo tomé una medición, pues el nombre de la variable tiene que ser relacionada a esa información que está guardando, ¿sí? De esta forma va a ser mucho más fácil recordar el nombre y cuando lo veamos también saber a qué hace referencia. Si estoy, entonces puedo llamarle tiempo, a lo mejor esa variable. Si tengo otra variable que está guardando la posición de mi objeto en cada una de las mediciones, le voy a llamar posición, cuestiones de ese estilo. ¿Sí? Entonces es lo recomendable, buenas prácticas, usen nombres significativos y también traten de hacer siempre usar minúsculas, salvo que consideren que una mayúscula es necesario. ¿Esto por qué? Porque fíjense que R hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. No existe la variable n minúscula, pero sí existe la variable, no existe la variable n mayúscula, pero sí existe la variable n minúscula. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo ideal es que siempre sean minúsculas o altamente recomendable y que usen la notación serpiente. ¿A qué se hace de referencia a la notación serpiente? Este de aquí. Si necesitamos poner un espacio entre palabras, pongan un guión subrayado y de esta forma es entendible que son distintas palabras, pero a la vez va todo en conjunto. Entonces, en términos generales, esas son las recomendaciones y así es como creamos nuevas variables. Ahora, bueno, aquí les pongo algunos otros ejemplos. Yo puedo agregar a mi variable en el valor 15 y entonces es una variable numérica. ¿Sí? Puedo agregar a AM una cadena de caracteres y escribo hola mundo. Y cuando veo su estructura me dice que es una variable de caracteres y el valor es hola mundo. Y también puedo agregar a la variable valores lógicos, booleanos, verdadero o falso. En este caso, como es en inglés, es el true o el false. Entonces vean que la estructura de este caso me dice que es logic, es de logical, y el valor es true. ¿Sí? Aquí fíjense que tiene que ser mayúscula forzosamente. También por eso se recomienda que las variables no traigan mayúsculas, porque muchas veces van asociados a valores ya reservados. Y entonces yo escribo true, y me dice que este es un valor true, y false me dice que es un valor false. ¿Sí? Estos ya están dados por default, ya no tengo que definirlos, y entonces los va a tratar como valores lógicos y cada vez que yo haga operaciones lógicas les va a aplicar esa operación tal cual. ¿Sí? Básicamente es como definimos variables y podemos asignar ahí lo que queramos. ¿Sí? Básicamente tenemos todo eso. Para ver las variables que hay en memoria, podemos usar la función ls, similar a Linux, que con ls nos dice qué tipos de archivos hay en nuestro directorio de trabajo. Aquí en R, ls lo que nos va a decir es qué tipo de variables tenemos en nuestro ambiente. Entonces, por un lado puedo verlas aquí, pero también yo podría decir ls y entonces me dice cuáles son las variables que tengo en mi ambiente de trabajo. Y si también quiero ver la estructura de todas ellas, pongo ls.str. ¿Sí? Entonces, el método ls.str, cierro paréntesis, y entonces tienes una variable L que tiene un valor lógico y su información es true. Tienes una variable M con un valor de carácter, que su valor es el 15 en carácter, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo empezar a explorar mis variables. Ahora vamos a la siguiente parte. Y si quisiéramos en algún momento eliminar alguna variable que se encuentre en memoria, y aquí, bueno, hago un paréntesis o sí, hago un paréntesis, es que R, una de las ventajas que tiene R es que en términos generales es rápido. ¿Por qué? Porque toda la información la almacena en memoria. Cuando ustedes importan datos, es decir, sus datos de experimento, generan nuevas variables, cargan librerías, todo este tipo de cuestiones, todo lo carga en su memoria RAM. Entonces, por eso es que puede acceder a ellos de forma rápida y empezar a procesar y todo sin tener que esperar tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, hay una limitación. Si tenemos poca RAM, tampoco podemos cargar tantos datos como quisiéramos. Digo, en términos generales, para lo que vamos a estar trabajando realmente no va a ser tan necesario esto, pero si en algún momento les sale un error asociado a disponibilidad de memoria, ya saben que lo que tienen que hacer es borrar algunas variables. ¿Sí? Y también este problema podrían tenerlo muchísimo o un poquito más recurrente si son de los que instalaron su Linux en una máquina virtual. ¿Por qué? Porque ahí tienen que asignarle la memoria que va a tener disponible
y a lo mejor nada más le pusieron 2 gigas o 4 gigas de RAM, cuestiones de ese estilo, entonces podrían encontrarse con este problema un poco más seguido. Para eso podemos eliminar la variable dentro de memoria a partir de la función rm. ¿Sí? Y entonces de esta forma liberamos RAM para poder cargar nuevos datos o hacer procesamiento, ese tipo de cuestiones. Entonces vamos a ver, si yo pongo rm y borro mi variable de nombre m, le doy enter, fíjense que aquí ya se borró mi variable de nombre m, pero si yo vuelvo a oprimir ls, veo que ya no aparece. ¿Sí? Y también ls.str, perdón, con el punto, vemos que no aparece. Y si quiero borrar ahora esta, fíjense que si yo pongo mi primera variable, doy enter, me dice que tiene el valor 0 y luego cuando le pongo borrar mi primera variable y luego vuelvo a escribir el nombre de la variable, dice que ya no la ubica, me dice que ya no existe. Eso es porque ya la borré. Entonces de esta forma podemos eliminar variables que no vayamos a usar para evitar confusión alguna o para liberar RAM en caso de que sea necesario. Y entonces, ya que sabemos cómo manejar o cómo definir, visualizar estructuras de variables y borrar estas mismas, vamos a revisar un poquito de conceptos. Al final de cuentas, todas estas variables, es decir, no importa qué variable cree yo, todas deben de contener algún tipo de objeto, que puede ser numérico, lógico, de carácter, entre otros tipos, ¿no? En términos generales. Vamos a ir viendo más adelante estos tipos. Pero sí o sí, todas las variables tienen algún tipo de objeto. Hay que tenerlo presente. Y además, todo objeto por lo menos tiene dos atributos, el tipo y la longitud. ¿Sí? Es decir, entonces no importa qué tipo de variable ustedes creen, siempre va a tener asociado un tipo de objeto y una longitud. Aquí quiero hacer énfasis en que la longitud no se refiere a la cantidad de caracteres o de dígitos que van asociados al objeto, sino va bien más asociado a estructuras un poco más complejas que se llaman listas, vectores, y tiene que ver con el tamaño de entradas que tenemos en este tipo de estructuras que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en estos tres casos, tengo el número 15, tengo la palabra hola mundo, que tiene más de un carácter, tengo mi valor lógico true, y en todos ellos, bueno, vemos que el mode es lo que nos dice el tipo de objeto, numérico, carácter, lógico. Y la función length lo que nos dice es la longitud de ese objeto. Fíjense que en todas es 1. ¿Por qué? Porque esta función no nos mide la cantidad de caracteres. Nos dice cuántas veces tenemos un valor asociado a la variable. Es decir, más adelante va a quedar más claro cuando veamos esta cuestión que se llama listas y vectores. Va más asociado a eso. Aquí es únicamente un valor, el valor 15, únicamente el valor asociado a esta cadena de carácter o la mundo, y aquí es solamente un valor asociado a true. ¿Sí? Es básicamente lo que nos da esa cuestión. Esto es muy importante, vamos a ir viendo más adelante, porque cuando queramos construir objetos un poco más complejos, hay veces que nos pide que, por ejemplo, la longitud de todos los objetos base que vamos a usar para construir estos nuevos objetos complejos sea la misma, hay veces que no lo requiere o que sean múltiplos una de otra, cuestiones de ese estilo. Y el tipo de carácter, es decir, el modo, tiene que ser, también es importante porque hay algunos objetos que no nos permiten combinar tipo de variable. Es decir, si estoy creando un objeto con variables de carácter, no puedo meter lógicas ni numéricas porque solamente me va a permitir de tipo de carácter. Si estoy creando un objeto de tipo numérico, entonces solo puedo meter variables de tipo numérico y de ese estilo. Entonces, por eso es importante tener presentes estas características porque son requisitos o hay veces que tenemos que validar ciertas cuestiones antes de usarlas para crear objetos más complejos. Y luego, cuando el dato no está disponible, es decir, a lo mejor ustedes están haciendo su experimento y entonces están haciendo el movimiento rectilíneo uniforme y decidieron medir cada 5 segundos la posición de su objeto, su experimento. Entonces tiene el del segundo 0, que es el punto de inicio, el segundo 1, el segundo 2, el segundo 0, el segundo 3, el segundo 6, el segundo 9 por alguna razón no les dio tiempo a medirlo y luego ponen el segundo 12, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no
le ponen un valor a eso que da un dato no disponible o un dato nulo. Eso ustedes lo van a ver en R como el valor NA. ¿Sí? NA me dice que no hay dato, no hay información, no está disponible ese dato y por lo tanto no sabe qué valor asignarle. Entonces, cuando veamos este tipo de datos, muchas veces vamos a tener que eliminarlo o ya sea filtrarlo, es decir, quitarlo o ponerle algún valor o cosas de ese estilo. Pero eso lo vamos a identificar con el NA. Y algo importante es que este tipo de datos se representa de manera correcta, bueno, o también R nos representa de manera correcta los valores numéricos no finitos. ¿A qué nos vamos con esto? Nosotros sabemos que 5 entre 0 no está definido. No hay un valor que esté asociado en él y por lo tanto no podemos hacer operaciones. R, para evitar generar terror y decir que sabes que no puede hacer eso, lo que hace es que te los representa de manera correcta con ciertos símbolos. Es decir, si nosotros calculáramos el límite de 5 cuando x tiende por la derecha a 0, lo que obtendríamos es el valor infinito, ¿sí? Es decir, no existe ese límite, pero entonces R lo asocia con el número infinito, y eso es muy útil para distintas operaciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero restar infinito menos infinito, simplemente me decir NA, not a numeric, ¿sí? Es decir, no es un valor numérico, no puedo hacer operación, y entonces te digo que no es un valor numérico. Pero, ¿qué pasa si yo hago la exponencial de algo a la menos infinito? Entonces, la exponencial, el límite de la exponencial de un valor que tiende a infinito va a ser 0, y entonces mantiene de forma, digamos, consistente los resultados de este tipo de operaciones. Y el límite de la exponencial cuando x tiende a infinito, bueno, pues va a ser infinito nuevamente. Entonces es de forma consistente. A eso se refiere con que representa de manera correcta los valores numéricos no finitos, porque bueno, aquí voy a borrar todas las variables, porque entonces puedo hacer yo este tipo de operaciones sin preocuparme de que me empiecen a salir errores y entonces tenga que hacer un redondeo y definir como 1 billón de millones mi infinito para que aún así me permita hacer operaciones, cosas de ese estilo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo hago 5 entre 0, que era lo que les mencionaba, me dice que es infinito. Si yo digo menos 5 entre 0, me dice que es menos infinito. Entonces, si yo hago este tipo de operaciones, exponencial de 5 entre 0, me dice que va a ser infinito, pero la exponencial de menos 5 entre 0 me dice que es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es como que si estuviera calculando el límite cuando llegamos a ese punto, ya sabe que 5 entre 0 no está definido, pero usa estos símbolos para definir esta cuestión y ser coherente cuando hagamos operaciones de este. Sí, entonces, en ese sentido, nos representa de manera correcta estos valores y nos permite hacer este tipo de operaciones intermedias cuando tenemos ciertos valores experimentales, ¿no? Y aquí les muestro en términos generales una pequeña tablita donde se ven los principales objetos de R. Es decir, vamos a tener, ya que tenemos estas variables que pueden ser numéricas, categóricas, lógicas, vamos a poder crear con ellas distintos objetos. Vamos a poder crear vectores. Estos vectores lo que hacen es que tienen distintos valores, ¿sí? Es decir, piénsenlo como un vector o un arreglo n-dimensional en R2, R3, R4, dependiendo de la longitud, donde cada entrada tiene un valor de un mismo tipo. Es decir, el vector tiene que ser totalmente numérico o totalmente de valores, cadenas de caracteres, o complejos, números complejos, también me permite manejar, o valores lógicos, etcétera, etcétera. Y obviamente no nos permite tener distintos, varios tipos posibles en el mismo objeto. Es decir, yo no puedo tener valores numéricos y lógicos. No puedo tener valores numéricos y de carácter. ¿Qué es lo que hace R? No, dependiendo del tipo, a veces me va a dejar crearlo, a veces no, pero va a volver, en inglés es esta expresión de cast, ¿no? Que va a tratar de convertir el objeto a un grado un poquito más general. ¿A qué me refiero? Fíjense que si yo digo números, ¿no? Lo que decía, tiempos. Y entonces asigno mi variable, estoy generando mi variable tiempos. Y entonces el vector lo voy a crear con la letra C. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero entonces yo digo, bueno, 0, 3, 9, 12, 15. Y doy enter. Y entonces cuando yo imprimo tiempos,
veo que tengo el valor de 0, 3, 9, 12 y 15. Y yo veo la longitud de tiempos, fíjense que ahora ya me dice que 5. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores asignados ahí. Sin embargo, si yo quisiera generar mi posición y le digo que la posición es 0, que es 2, que es 3, y luego aquí le pongo no medí, no hay dato, por decir algo, y luego le pongo 5, ¿sí? Por decir algo, y le doy enter. Fíjense qué posición le puso comillas. Si yo veo la estructura de posición, me dice que es carácter. A pesar de que yo le metí valores numéricos, me los volvió todos de carácter. ¿Por qué? Porque tiene este valor que es de carácter, no lo puede convertir a un valor numérico, y entonces lo que hace es que los valores numéricos sí los puede convertir a cadena de caracteres. Y por eso es que me los convierte todos a carácter. A eso se refiere con que no me permite varios tipos posibles en un mismo objeto, siempre va a ser del mismo estilo, y hay que tener cuidado con esto, porque si no tenemos presentes este tipo de cuestiones, puede generarnos error. Porque justamente si yo quiero hacer una suma de 0 más 1, me dice que no sabe qué hacer con eso, cuando son numéricos, sí lo permite hacer. Entonces aquí hay esta cuestión que hay que tener cuidado al momento de generar este tipo de variables, tener presente cuándo nos permite y cuándo no combinar datos. Ahora, regresando al ejemplo anterior, ¿qué pasa si yo aquí le hubiera puesto cadena de carácter 4? Vemos que aún así, perdón, posición, nos los convierte todos a cadenas de caracteres, a pesar de que el 4 era un número. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Ve que la cadena de caracteres es un objeto más general, y entonces todos los demás los vuelve a ese objeto más general. Entonces hay que tener aquí cuidado. Luego, factor, piénsenlo como de estas variables categóricas, que puede ser un valor entero o una cadena de caracteres. Factores viene siendo esta cuestión que ustedes van a estar usando como para describir ciertas categorías, como podría ser experimento A, experimento B, experimento C, o podrían pensarlo como medición en la situación 1, medición con la situación 2, medición mezclando situación 1 y 2, no sé, descripciones de este estilo que les ayudan a entender un poquito más de dónde vienen esos datos. El arreglo o los arrays, piensen que es esta como generalización de matrices donde puedo tener yo un montón de coordenadas, pero no solo como un vector. Un vector, digamos que es un arreglo unidimensional que tiene n entradas. Un arreglo o un array es un vector m-dimensional donde cada dimensión tiene cierta cantidad de entradas. ¿Sí? Un caso particular son las matrices, son estos arreglos de 2×2, donde para yo hacer referencia a un valor en una matriz, necesito dos coordenadas, el renglón y la columna. En los arrays o los arreglos es más general, y si yo la tengo de 3 dimensiones, necesito 3 coordenadas, como por decir algo, renglón, columna y un alto, 4 o 5 o 10 coordenadas. Entonces puedo guardar aquí cosas tan complejas como yo considere conveniente, pero pues, obviamente se vuelve cada vez más complejo de visualizar esto. Hay algo que se llama el data frame, ¿sí? Y bueno, matriz, arreglo, factor y vector, siempre, siempre, siempre me piden el mismo tipo de objeto. Si yo no meto el mismo tipo de objeto, lo que va a hacer es que me va a subir todos los valores a la posición más general posible para poder guardarlos. Sin embargo, hay otros objetos que no son tan restrictivos. Los data frames, piénsenlos como las tablas estas que ustedes tienen en Excel, ¿sí? Es decir, este tipo es la representación de estas tablas. Y entonces yo podría poner aquí observación, tiempo, posición, descripción. ¿Sí? Y entonces yo podría decir 1, 2, 3, 4, y entonces decir aquí el tiempo 0, la posición 0, y aquí decir este es el experimento 1. ¿Sí? Tiempo 5, posición 1, y este es el experimento 2. Y luego aquí a lo mejor tengo otra vez tiempo 0, y aquí tengo posición 0, y le digo que es, perdón,
Aquí a lo mejor dije que era el experimento 2, experimento 1, perdón, y este es el experimento 2. Y aquí tengo tiempo 5 y aquí tengo posición 3. ¿Okay? Y este es el experimento 2. Entonces, esto de aquí es una tablita donde yo tengo mis observaciones, mis mediciones, todo esto y descripción que me ayuda en mis datos. Bueno, un data frame es básicamente ese concepto, pero importado en R. Entonces, sí me permite tener distintos tipos de variables, es decir, cada columna es un vector. Entonces, por columna sí debo de tener el mismo tipo de información, es decir, en esta columna todos van a ser enteros, numéricos, 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 pero esta columna puede ser de carácter. ¿Sí? Entonces, en este sentido, cada columna puede tener un tipo distinto de variable, pero dentro de una misma columna todos tienen que ser de la misma. ¿Sí? Básicamente es la idea del data frame. El table es un data frame, digamos es una versión mejorada de los data frames, y en términos generales nosotros vamos a estar haciendo uso de los tables, no tanto de los data frames, sino de los tables, pero es exactamente lo mismo. O sea, como estructura son las tablas estas como la que les mostré aquí, que vamos a estar generando, vamos a estar importando este tipo de tablas. Entonces las vamos a guardar en tables, no en data frames, porque tienen un poquito más de funcionalidades, nos permiten hacer un poquito más de cosas. Pero en términos conceptuales viene siendo lo mismo. Los objetos TS son objetos de series de tiempo, es decir, viene asociado una fecha, una hora, una periodicidad, cosas de ese estilo, y entonces esos los podemos guardar en estos objetos TS para capturar este tipo de cuestiones como viene siendo periodicidad y cosas de ese. Y las listas son como el objeto más general posible. A una lista puede guardar como elemento cualquier otra cosa. Puede ser otra lista, puede ser un vector, puede ser una variable solita, puede ser una matriz, puede ser un table, lo que sea. Y de cada entrada a cada entrada pueden ser objetos totalmente distintos. Entonces, como ven, es la que nos permite guardar más cosas. Aparte de valores numéricos, de caracteres complejos, lógicos, también me permite guardar una función, es decir, la lista puede tener, una de sus entradas puede ser una función, una expresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es como la más general posible. Aquí les muestro algunos ejemplos de vectores. ¿Sí? Entonces, estos vectores o tuplas de objetos tienen que ser del mismo tipo. Como habíamos visto, las definimos o las creamos con la letra C minúscula. Definimos el nombre de nuestra variable, la asignación, luego decimos C minúscula y empezamos a poner los valores que queremos guardar separados por comas. El espacio no es necesario, yo lo recomiendo por legibilidad, para poder que sea más fácil para nosotros leerlo, ¿sí? Pero realmente no, para la computadora es indiferente. Y tenemos C y paréntesis, menos 4, 35, y así, y nos genera nuestro vector numérico. Vemos que hay una función que se llama is.vector que lo que hace es validar qué tipo de objeto tenemos. Si es un vector, nos va a regresar el valor lógico, true. Si no es un vector, nos va a decir false. Lo mismo con Y, si quiero cadena de caracteres, fíjense que aquí voy creando los caracteres, las cadenas de caracteres en cada entrada y me los guarda, o puedo hacer un vector booleano, ¿sí? False, true, true, etc. Y de esta forma genero mis vectores. Ahora, si queremos crear un factor, como les decía, un factor es algo parecido a un vector, pero que tiene ciertos niveles. Es decir, va cierta etiqueta asociada. Piensen que si ustedes en su laboratorio hacen 5 experimentos, a lo mejor lo que quieren guardar son los factores. Tienen 5 experimentos y cada factor va asociado a uno de estos experimentos. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden crear las variables estas categóricas. Entonces yo digo que el factor va a tener 3 elementos. Ahorita vamos a ir viendo que este símbolo de aquí, el 2 puntos, me dice genera un vector del 1 hasta el 3, es decir, 1, 2 y 3, y les vas a poner las etiquetas A, B y C, y lo que me genera es el factor A, B y C. ¿Sí? O puedo generarlo a través de que primero creo mi vector y luego le digo que se vuelva factor. Como son datos categóricos, es decir, son cadenas de caracteres, los va a tomar como las etiquetas para mi factor, y entonces good, regular, bad, y aquí me va a mostrar los niveles. La diferencia realmente entre un vector de cadena de caracteres y un factor es que el factor tiene niveles y
el cadena de caracteres no los tiene. ¿Esto qué significa? Sobre todo al momento de hacer gráficas, de visualizar, si mi objeto es un factor, voy a tener ciertas funcionalidades y va a ser muchísimo más fácil trabajarlo como factor que como cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque el factor se considera que tiene una cantidad finita de categorías y la cadena de caracteres no necesariamente. Análogamente a vector tenemos una función que es isFactor y me regresa true si es un factor y me regresa false si no lo es. Y entonces eso lo podemos ver aquí. Veamos qué posición. Si yo le digo que es vector, me dice que sí, pero si le pregunto si viene siendo factor, me dice que no. ¿Por qué? Porque no tengo los niveles. Yo tendría que definirlo, la posición, como factor. ¿Sí? Si lo defino como factor, vean que ya tiene niveles, y entonces este sí sería un factor, pero no lo estoy guardando en variable. Cuando vuelvo a imprimir posición, vean que sigue normalito. ¿Por qué? Porque esto no lo asigna una variable. Si no lo asigna una variable, nada más lo ejecuta una vez y lo imprime y se pierde el resultado después. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre vector y factor. El arreglo o las matrices, como les decía, las matrices es un caso particular de arreglos. Es una tabla de dimensión K. El caso particular de las matrices es de dimensión 2 que les muestro, ¿no? Entonces, si queremos construir una matriz específicamente, tenemos la función que se llama matrix. Entonces, nosotros indicamos los valores como en un vector. Le decimos número de renglones, número de columnas, y luego le decimos cómo tiene que llenarlas. Por columna o por renglón, verdadero o falso. Entonces, como le dije que es por renglón, empieza a llenar el primer renglón, cuando acaba el segundo, etcétera, etcétera. Fíjense que la matriz es tanto un array, es decir, un arreglo, como una matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un caso particular. Sin embargo, un arreglo, cuando nosotros lo imprimimos, aunque pareciera como un vector, si nosotros le preguntamos si es un vector, nos dice que no, que es falso. Pero sí nos dice que es un arreglo. Entonces hay que tener presente esto porque hay funciones, hay métodos que funcionan en vectores, hay funciones, hay métodos que solamente funcionan en arreglos y entonces debemos de tener presente el tipo de objeto que queremos construir. Fíjense que el arreglo lo puedo construir de forma vertical o de forma horizontal, dependiendo de la dimensión. Aquí le digo que la dimensión son 5 columnas, 5 renglones, una columna. Aquí le estoy diciendo únicamente 5, es unidimensional, de longitud 5. ¿Sí? O si quiero un arreglo más complicado, puedo decirle que es 5 renglones, por decirlo así, 2 columnas, y ese tercero sería como la tercera dimensión. Y le digo que van a ser 3, y entonces fíjense que son como 3 matrices, como si hiciéramos un cúbito, ¿no? 3 matrices, de 5 por 2. Pero podría yo irle agregando aquí más dimensiones. Fíjense, por decir algo, array de 1 a 5, habíamos dicho. De 1 a 10, vamos a ponerlo. Y entonces decimos que las dimensiones son, y ponemos que 5, 2, 3, y luego aquí le voy a poner 2. Entonces fíjense que aquí necesito, en este caso, 4 coordenadas para hacer referencia a este arreglo. Es decir, la coordenada asociada al renglón, la coordenada asociada a la columna y luego las otras 2 coordenadas que vienen aquí asociadas. Entonces este valor sería el 3, 1, 1, 1. Este de aquí sería el 3, 1, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces este arreglo puedo guardar es de la dimensión que se nos ocurra. Obviamente entre más grande sea esta dimensión, más complejo va a ser visualizarla y extraer los datos. Pero podemos, piensen esto, algo así, digo, a lo mejor no han oído esta palabra o ya medio la conocen, algo así como tensor. Piensen que es esta cuestión asociada a un tensor, ¿sí? No es exactamente lo mismo, pero que cuando lleguen ustedes a su física avanzada y vean relatividad y este tipo de cuestiones, van a ver ese concepto de tensor y básicamente tiene que ver con esto, con cuántos índices esta dimensión, con cuántos índices puede hacer referencia a un valor numérico, a un valor en el escalar, en el campo. Las tablas, los data frames, como les mencionaba, son justamente esta cuestión que vamos a ir nosotros creando
en nuestras mediciones. Es el objeto, digamos, que más vamos a estar usando debido a que es como vamos a estar cargando nuestros registros, nuestras mediciones de nuestros experimentos para hacer el análisis. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se crea. Si se dan cuenta, estoy creando vectores. Este es un vector, este es un único valor numérico, un vector lógico, numérico, lógico, cadena de carácter, y luego estoy creando el data frame mediante la función data.frame. Paso un vector por cada separado por coma, y entonces cada vector es una columna. ¿Sí? Entonces es un data frame. Cada columna puede ser de un tipo distinto, no tiene que ser el mismo, pero la columna X es numérica, N lógica y Y es de cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces es como vamos a guardar datos ya un poquito más complejos, donde tengo una variedad de mediciones. Y esto es lo que se conoce como datos tidy, ¿no? O datos ajustados o datos limpios. Una observación por renglón, cada columna representa una variable, medida o característica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan los experimentos, lo que van a querer es que en cada renglón van a tener una única observación, la posición, tiempo y descripción del experimento que estábamos haciendo, y así sucesivamente. O las variables que estén midiendo en su experimento. Las series de tiempo, como les mencionaba, los TS o Time Series, se crean con la función TS, y aquí podemos ver, tenemos ciertos valores, definimos la frecuencia, e incluso, por lo general, estas series de tiempo se trabajan con fechas, y entonces aquí definimos que fue en febrero de 2010 cuando empieza, y entonces en febrero de 2010 le asigna esa medición, y así va sucesivamente. Nosotros casi no vamos a usar de esto porque si bien a veces sí trabajamos con series de tiempo, son series de tiempo más cortitas, es decir, las mediciones son en términos de segundos, minutos. Entonces, probablemente no lo usemos mucho, pero es bueno que sepan que existe, porque a lo mejor sí, ya que estén casi acabando la carrera o estén haciendo una investigación en algún instituto, en algún laboratorio un poquito más compleja, a lo mejor pueden tener mediciones, las mediciones promedio, no sé, de ciertos sistemas de monitoreo y tienen datos por día, cosas así. Bueno, esta puede servirles para encontrar periodicidad en ciertos eventos de mediciones y cosas de ese estilo. Y por último, las listas que les mencionaba son las más generales de todo. Pueden guardar lo que sea, incluso otras listas, tablas, data frames, tables, digo, nada más haciendo data frames. Esto es lo mismo que table, acuérdense, es prácticamente lo mismo, nada más que los tables son un poquito más, eh, son la versión mejorada de los data frames. ¿Sí? Entonces vamos a estar haciendo tables realmente, pero cuando yo les diga tables o data frame es genérico e intercambiable desde nuestro punto de vista. Y las listas ahora sí, entonces guardan lo que sea. Puedo guardar un vector, una cadena de carácter, un vector lógico, y entonces genero este tipo de listas. Si se dan cuenta, les puedo poner nombres a las entradas. Si no les pongo nombres, me aparecen con dos corchetes, y cuando tienen nombres me aparece el signo de pesos y el nombre que le estoy asignando. ¿Okay? Entonces, esta es una lista. Ahora sí que las listas, cuando las uso, cuando lo que quiero guardar en una variable no entra en ninguna de las categorías previas. No es ni un vector, no lo puedo guardar en un vector porque tengo distintos tipos de archivos, por ende tampoco lo puedo guardar en una matriz o en un arreglo, no lo puedo guardar en un data frame porque a lo mejor no tengo, mis vectores no son de la misma longitud, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que creo justamente es una lista para poder guardar ese tipo de cuestiones. También existen otros objetos, habíamos mencionado que eran las expresiones, y piensen que las expresiones son como fórmulas que vamos a definir nosotros y que le vamos a decir a R que no las evalúe hasta que nosotros le digamos. Es decir, yo puedo designar el valor A igual a 1, el valor B igual a 2, y cuando hago A más B, me dice que es 3. Aquí está haciendo la evaluación automáticamente y me está dando el resultado de esa evaluación. En las expresiones yo defino esa expresión o esa operación que quiero que haga, pero no va a darle ningún valor hasta que explícitamente le diga que los evalúe. Es decir, yo puedo definir mi expresión. Aquí puedo decir expression y digo A más B, ¿sí? Y entonces la asigno a a una variable que le voy a llamar mi x, y entonces se dan cuenta es una expresión, A más B.
pero en el momento que le digo que la evalúe, me da el valor de 3. ¿Esto por qué es importante? Porque hay veces que a lo mejor quiero crear una formulita o algo, definirla para que haga ciertas operaciones o para ajustar cierto modelo, necesito definir estas expresiones, es decir, la posición va a ser dependiente del tiempo y el tiempo al cuadrado, cosas de ese estilo, y no quiero que haga una evaluación porque todavía no tengo datos asociados a esa evaluación. Y si, entonces me generé un error y luego ya que tengo la expresión y más adelante quiero usarla varias veces, hago el llamado con los valores ya definidos y entonces me da el resultado. Entonces es como una forma de hacer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Y ya que tenemos este tipo o estos principales objetos, hay distintas operaciones que podemos hacer. Operaciones aritméticas, de comparación o operaciones lógicas. Aquí les muestro algunas de ellas, son muy útiles en programación por lo general, se utilizan muchísimo, sobre todo las lógicas para controlar flujos de trabajo, es decir, que se cumplan ciertas condiciones y si se cumplen, entonces que hagan ciertas actividades, si no se cumplen, que pasen a que hagan otro tipo de actividades, cosas de ese estilo. Y aritméticas, bueno, necesitamos sumar, multiplicar y todo eso. Entonces aquí les pongo los distintos símbolos, la suma es el símbolo más, valga la redundancia, subtracción, la resta, la multiplicación es con el asterisco, la división es con la diagonal, la potencia es con este gorrito, sí, es decir, ¿a qué me refiero con potencia? Acuérdense, 3, 3 potencia 2 es 9, ¿no? 4 potencia 5, perdón, 2 potencia 5, por decir algo, es 32 y así sucesivamente, o sea, es para activar la potencia, entonces podemos hacerlo módulo. En este semestre van a estar llevando su curso de álgebra y van a ver cosas sobre módulo. ¿A qué se refiere? El residuo, el resto de una división, ese es el módulo. Entonces, 5 módulo 2 nos da 1 y podemos verlo de esta forma. 5 módulo 2 nos da 1. Entonces, este módulo sirve muchísimo, por ejemplo, para averiguar si algún número es múltiplo de 2. Cuando el número es múltiplo de 2, nos va a dar el residuo 0, ¿no? Si yo quiero saber si el número es múltiplo de 5, puedo ir poniendo aquí los números y voy viendo cuál es el residuo. Y cuando le doy un número que sí es múltiplo de 5, me da el residuo 0. Entonces, módulo es muy útil, sobre todo cuando queremos trabajar con números múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4, cosas de ese estilo, obtengo ese residuo. No es el único caso de eso, pero en general podemos hacerlo. Y la división de enteros es cuando yo voy a dividir dos números, que son enteros, pero forzarlo a que el número me regrese un entero. ¿A qué me refiero? Si yo hago 5 entre 2, fíjense que el resultado es 2.5, como lo esperaba, estoy en los números reales. Pero si yo me quiero restringir a que el resultado sea un número entero, pongo el símbolo de división entre enteros, que es este de aquí, asterisco de división, porcentaje, división porcentaje, y cuando doy el resultado me dice que es 2. Es decir, me da la parte entera del resultado de la división. Esto porque es importante, igual, hay veces que en algún flujo de trabajo o algo, lo único que me interesa es ese valor entero, y entonces no necesito hacer la división completa, solamente quedarme con la parte entera de ese resultado. Son algunas de las operaciones, obviamente hay más, la exponencial, logaritmo, funciones senos, coseno, pero digamos que esas ya vienen implementadas y las vamos a ir usando conforme sea necesario. Estas, digamos, son los operadores aritméticos básicos. Por el otro lado, los comparativos, acuérdense, igual, vamos a querer a veces filtrar resultados, un valor sea menor que algún otro, ¿no? Entonces, si es 3 menor que 4, me va a regresar un resultado lógico. Todos estos comparativos me dan un resultado lógico, verdadero o falso, ¿sí? Es decir, yo puedo preguntarle a R3 es menor que 5, o perdón, mayor que 5 y me dice que es false. Si le digo que es menor, me dice que es true, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y entonces, con ese valor verdadero, voy a poder aplicar filtros y entonces podría decir, dame todas las mediciones de mi tabla, de mi table, donde el tiempo es menor a 20. Y entonces me va a regresar todos los valores donde el tiempo es menor que 20. O a lo mejor quiero aquellos que el tiempo es mayor que 20, menor igual que, mayor igual que,
Para evaluar igualdad, es decir, identidad, que si un valor es igual a otro, uso dos veces el signo de igual, ¿sí? No uno, dos veces. Y para diferente uso el signo de admiración y el símbolo de igual. Entonces, si yo digo que 2 más 1 es idénticamente 3, fíjense que me dice que es true. Y si yo digo que es distinto de 3, me dice que es false. En los lenguajes de programación tomen en cuenta que siempre hay una prioridad o una forma de operar y es siempre de izquierda a derecha, salvo que nosotros pongamos los paréntesis para indicar la jerarquía de las operaciones. Los lenguajes de programación siempre van a hacer esta operación jerárquica de primero aplicar multiplicación y división, después aplicar sumas y restas y por último aplicar símbolos de comparación. Entonces, no es lo ideal, pero si queremos dejar muy claro esto, siempre es mejor usar los paréntesis para indicar que primero quiero la suma y después quiero la comparación, ¿sí? Para evitar cualquier problema o de mala interpretación o cuestiones de ese estilo. Aparte, ayuda muchísimo a la legibilidad. Entonces, esos son los comparativos. Y los lógicos, bueno, son estas operaciones de conjuntos, como puede ser. Bueno, tenemos la negación lógica, es decir, si un valor es verdadero, con la negación lo vuelvo falso y viceversa. Tenemos la conjunción, que es el ilógico, que si son conjuntos, lo que nos va a hacer es la intersección. Y si es alguna otra cuestión, lo que nos va a hacer es que nos va a seguir dar el resultado de acuerdo a la tabla de verdad del I lógico. Y también tenemos la conjunción vectorizada, ¿sí? Es decir, el símbolo este del ampersand, si lo ponemos una vez o dos veces, es la operación conjunción, pero digamos que una va enfocada a hacer la operación entrada a los vectores y la otra es un único resultado. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que tenemos dos valores, x, dos variables, que es x, y defino el vector que está dado por true, por false y por true. ¿Sí? Y defino el vector y, que también va a ser un vector lógico que está dado por true y por false. ¿Sí? Y entonces aquí tengo y, que es un vector lógico, x, perdón, y, que es un vector lógico, y entonces si yo pongo x ampersand y, es decir, x y, lo que me da es un vector con el resultado de la tabla de la verdad de la conjunción. Es decir, verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dependiendo de la tabla de la verdad de la conjunción, es el resultado que nos da. Pero si yo pongo el doble ampersand, es decir, dos veces el ampersand, fíjense que me da únicamente un resultado, mientras que con uno solo me da todo este vector, es decir, un vector de la misma longitud que los iniciales, y me da entrada a la operación. En el último me da un único resultado. ¿Cómo saber qué es lo que está haciendo? Bueno, podemos usar la función help para indicarle que queremos identificar qué es lo que está haciendo este operador, y para eso usamos estos acentos inclinados de esta forma, y vemos que aquí en la visualización nos genera este tipo de documentación. ¿Sí? Entonces, con la función help, lo que vamos a hacer es obtener documentación de una función que queremos. Cuando son símbolos de esta forma, hay que poner estas comillas como para que las interprete bien. Entonces, fíjense, vemos que tenemos la negación, la conjunción, conjunción vectorizada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces aquí nos da información sobre qué es lo que hace cada una de estas funciones. ¿Sí? Entonces, lo que pregunta justamente que la función isTrue es lo mismo que preguntar que si el vector es lógico, y además la longitud es 1, y además esta cuestión no es no, esta es una negación, no es NA, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir viendo justamente qué hace cada uno de estos operadores y decidir qué es lo que sucede. Y vemos que para estos dos operadores, es decir, tanto la conjunción como ¿cómo se llama? La disyunción, conjunción como la disyunción, cuando son dobles,
y nos va a decir, nos va a regresar longitud 1 de ¿cómo se llama? Del operador que estamos haciendo. Entonces lo mismo pasa con la disyunción, el o lógico, veamos que X o Y, vemos que nos dice true en todo. ¿Por qué? Verdadero, 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 falso o verdadero, 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 falso, verdadero, etcétera, etcétera. Aquí me faltaría el falso, falso y es el que nos daría falso, ¿no? Para tener la tabla de verdad completa, pero básicamente son este tipo de operadores. Y por último tenemos el SHOR o el XOR, es el O exclusivo. Piénsenlo como que el O del lenguaje natural. ¿A qué me refiero? Cuando llega alguien a su casa y le dicen, oye, ¿quieres agua o refresco? Es uno o el otro, pero no ambos. ¿Okay? Básicamente esa es la idea de este operador, mientras que la disyunción o el o lógico te dice es uno, el otro o ambos. ¿Okay? Y para eso tenemos aquí una tablita donde podemos visualizar un poquito más. Les digo, todo esto son cuestiones de conjuntos. En su curso de álgebra los revisan un poquito más a detalle, entonces yo voy a partir que más o menos de estas alturas los vieron o los están viendo. Si no, pues aquí les pongo esta tablita para ver. Entonces, Y y no X significa únicamente esta parte de aquí. ¿Sí? Todos los elementos que están en Y, pero que no están en X. X y Y significa la intersección, X pero no Y significa solamente los elementos de X que no están en Y. El valor de X es solito, entonces tomo todos los elementos de X. La disyunción exclusiva o el O exclusivo, ¿sí? Es o solamente los elementos de X o solamente los elementos de Y. No puedo tomar los elementos de que están en la intersección. Y solito, pues es todo esto, y X o Y es la unión. Básicamente esa es la idea con los operadores lógicos. Otra vez, reciben información lógica y lo que nos regresan es una respuesta lógica para aplicar ciertos filtros o cosas para obtener los valores. Luego, para acceder, es decir, el acceso, ¿cómo extraigo información de estos objetos? Lo hacemos a través de corchetes. Es decir, para un vector, un arreglo, una matriz, una serie de tiempo, etcétera, etcétera, lo hago a través de un único corchete. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos X, vamos a trabajar con Y. Tengo Y, y entonces si yo pongo Y corchete 1, lo que le voy a decir es que me extraiga la información asociada a la primera posición, que es el 3. Y yo le digo Y corchete 3, lo que le digo es que me traiga la información asociada a la tercera posición, 1, 2, 3. Y entonces me da el valor asociado a la tercera posición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algo que hay que mencionar aquí, sobre todo para los que ya tienen experiencia con algún lenguaje de programación, es que la mayoría de los lenguajes de programación los índices los empiezan en 0. 0 es la posición inicial del primer elemento. En R no funciona así. En R empezamos con el índice 1. Nada más tenganlo presente para evitar alguna confusión o algún problema después. Cuando son matrices, fíjense, era lo que les decía, damos el valor del renglón y el valor de la columna. Renglón 2, columna 3. Renglón 2, columna 3 y obtenemos el valor asociado a ese arreglo, ¿sí? A esa matriz. Cuando tenemos las listas, tenemos que usar doble corchete, ¿sí? Es decir, fíjense que aquí estoy usando doble corchete, y entonces obtengo el valor asociado a mi objeto X. Acuérdense, aquí tengo mi objeto X que está definido como -4, 35, 1.3 y 00. Entonces la lista, la primera entrada es un vector completo, ¿sí? Entonces de esta forma lo extraigo. Si yo pongo listas nombradas, digo que el objeto A es, la primera entrada se llama A y le voy a asignar el valor X. Si yo uso la lista signo de pesos A, voy a obtener este objeto. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver como L1, digamos que aquí defino la lista, X y Y. Y entonces, si yo imprimo L1, fíjense que es una lista de dos vectores. Entonces, si yo pongo L1, corchete, corchete 1, me da el vector X, y si pongo el 2, me da el vector Y. ¿Sí? Y luego eso, como es un vector, yo podría decirle que me extraiga un elemento de ahí. Entonces puedo ir concatenando, puedo ir encadenando la extracción o el acceso a estas variables hasta obtener ya un único valor en caso de ser necesario. ¿Sí? Y por último a la lista también puedo acceder con el nombre. Si son listas nombradas, es decir, de esta forma, puedo acceder con el nombre mediante dos corchetes o a través del signo de pesos.
Entonces esto nos va a servir muchísimo para extraer información de nuestros objetos cuando únicamente queremos cierto valor en específico. Si son variables, podemos, también multiplicarlas, es decir, si requerimos hacer operaciones, como ya lo había estado haciendo en varios de los ejemplos. Si yo tengo mi vector que es x, lo multiplico por 5, lo que va a hacer es que el 5 va a entrar a cada uno de los elementos del vector para multiplicarse. Y así puedo estar haciendo operaciones sin tener que extraer uno por uno cada uno de los valores. ¿Sí? Aquí el 5 automáticamente se multiplica a todos los elementos y obtengo el resultado final. Cuando estoy en tables o en data frames, tenemos distintas formas de acceder a los valores dependiendo de lo que queramos. Veamos que si usamos un único corchete, lo que hacemos es que estamos extrayendo una columna en particular. En este caso es la columna 1, es la columna que se llama X, pero con decirle que es la primera columna, me da este objeto y me lo regresa como data frame, que es muy importante. Si uso un corchete y uso cadena de caracteres para definir el nombre de la columna M, lo que estoy obteniendo es la columna M, en este caso, sin importar la posición donde esté, le digo tráeme la columna M, pero otra vez me la trae como tabla, como data frame, como table. Si yo uso el signo de pesos, tengo mi data frame, mi table, y uso el signo de pesos Y, le estoy diciendo que me traiga la columna Y, pero fíjense que ahora me la trae como vector. Es decir, extraigo la columna Y, pero ya no la extraigo como un data frame, sino la extraigo como un vector. Aquí vemos cómo está como vector. Y si yo quiero un valor en específico, puedo usar la notación como si fuera una matriz. Al final de cuentas, un data frame es como una generalización de la matriz, y entonces le digo, tráeme los valores, pero fíjense que aquí es asociado al renglón 3, a la columna 4. Renglón 3, columna 4, y entonces me trae el valor. O puedo indicarle que me traiga únicamente una columna por completo mediante esta notación. Pero fíjense que la diferencia con un corchete es que si yo pongo la coma antes, le digo tráeme la columna 2, me la trae como vector. Si no pongo la coma, me la trae como data frame. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un data frame, se llama iris, tiene un montón de registros y entonces tenemos estas columnas, ¿no? Entonces yo puedo decir iris, le digo que me traiga las especies, y entonces si se dan cuenta únicamente está el data frame de especies, ¿no? Pero me lo trae como data frame. Y yo le digo que me traiga la columna 4, es la misma de especies, no es cierto, es otra, es la de el ancho del pétalo. Fíjense que me lo trae como data frame, pero si yo le pongo la coma antes, me lo trae como vector. ¿Cuál voy a usar? Bueno, dependiendo de lo que necesite, es la que voy a usar. Si quiero mantener la tabla, el data frame, voy a usar estos de aquí. Si lo que me interesa es el vector, voy a usar este de acá o este de acá. Y si lo que quiero es un valor específico de la tabla, voy a usar este método de aquí. ¿Sí? Básicamente, dependiendo de mis necesidades, es el que voy a estar trayendo. Y otra de las cuestiones, o algo que nos va a servir muchísimo también, es generar secuencias regulares. Quiero un vector que vaya de 1 en 1, de 1 hasta 10, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer, por ejemplo, con nuestros dos puntitos, de 1 hasta 10, y me genera el vector completo. Quiero una secuencia que empiece en 1, termine en 5 y vaya en pasos de punto 5. Bueno, lo tenemos con esta secuencia, ¿sí? 1.0, 1.5, 2.0, etcétera, etcétera. Genero con C, creo un vector con la secuencia que yo quiera, yo defino estos valores automáticamente. Con GL lo que defino son factores. ¿Sí? Entonces, lo que voy a definir es un vector de factores, o pues una variable de factores, donde le digo que quiero 3 niveles y cada nivel tenga 5 observaciones. Entonces tengo el nivel 1, 1, 2, 3, 4, 5, el nivel 2, 1, 2, 3, 4, 5, el nivel 3, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. O factores con etiquetas. Entonces le digo, quiero 2 niveles donde tenga 3 repeticiones en cada nivel. El primer nivel le voy a poner la etiqueta macho, el segundo nivel le voy a poner la etiqueta hembra, y entonces tengo el nivel macho, 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 es decir, 3 veces se repite porque le estoy diciendo que quiero 3 repeticiones, y luego hembra, hembra, hembra. ¿Sí? Y aquí tenemos los niveles. Y por último podemos crear secuencias regulares. ¿Sí? ¿A qué me refiero con secuencias regulares? Quiero crear el producto cartesiano de todas las observaciones.
tengo observaciones 60-80, pensamos que esto a lo mejor es el tiempo 60, el tiempo 80, la posición fue 100 y fue 300 y tengo para distintos experimentos. Entonces las posibles combinaciones que son, en vez de que yo la escriba uno a uno, le pido que use la función expandGrid y entonces me va a hacer el producto cruz, el producto cartesiano de todos contra todos. 60-100 experimento A, 80-100 experimento A, 60-300, etcétera, etcétera. ¿Sí? O simplemente le digo repite un valor tantas veces como yo lo necesite. Repite 3, 10 veces. Y me va a generar el vector de esta forma. Entonces, con esto terminamos la sección de... no, perdón. Y por último, generación aleatoria de datos. Es decir, hay veces que vamos a querer generar datos aleatorios, pero dada cierta distribución. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante este tipo de funciones, es decir, si yo quiero datos aleatorios distribuidos de forma gaussiana, porque distribuidos, acuérdense, R es un paquete estadístico, entonces voy a usar la función random norm, y entonces le voy a decir que el promedio sea tanto y la desviación estándar sea tanto. Si yo quiero que la distribución sea exponencial, bueno, tengo su función, una distribución Poisson, una distribución binomial, logística, uniforme, etcétera, etcétera. Tengo distintas funciones. ¿Esto por qué es útil? Si bien nosotros estamos más enfocados a la parte de capturar, generar un experimento, capturar los datos y analizarlos, a veces si queremos simular o modelar ciertas situaciones, estas funciones nos ayudan mucho porque, por ejemplo, pensando un poco en la cuestión de el decaimiento radioactivo, más adelante ustedes van a ver toda esta cuestión del decaimiento radioactivo. El decaimiento radioactivo se simula o se modela a través de un decaimiento exponencial. Entonces podríamos estimar o generar simulaciones de experimentos sobre, yo tengo un material que es radioactivo, que trae cierta tasa de decaimiento, y entonces simular cuánto o qué porcentaje voy a tener del material original después de que suceda cierto tiempo, o si quiero, puedo irlo haciendo tan complicado como quiera, pensando que ese material va a decaer en alguno de dos posibles materiales, donde uno a lo mejor es estable y el otro sigue siendo radioactivo y quiere volver a decaer, y ese tipo de cuestiones, bueno, pues entonces lo modelo a través de esta distribución, y entonces puedo ir viendo más o menos cómo es el comportamiento, qué es lo que esperaría ver, y a lo mejor si después tengo acceso a un laboratorio donde tengo instrumentos para hacer esas mediciones, todo, comparar la simulación con lo observado, ¿no? Y entonces también ya sabemos más o menos qué esperar, y si no lo estamos observando, ver qué es lo que pasa. A lo mejor por ahí hay una variable que no estamos tomando en cuenta, hay algo que no estamos controlando, y nos permite entender un poquito más nuestras cuestiones que estamos tratando de explicar. Y lo mismo puede pasar para las distintas funciones de distribución. Obviamente hay que buscar justamente cuál es la función de distribución que modela mejor cierto comportamiento. ¿Sí? Entonces, en términos generales, con esto terminamos la parte de fundamentos y principales objetos de R y vamos a empezar a hacer ciertas actividades para que se empiecen a acostumbrar a sentir cómodos con este lenguaje. Entonces, eso sería todo y les pasamos al área de preguntas.